Bien. Voy a traer un poco de agua, perdón. Bueno, muchachos, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hoy es lunes 8 de marzo. Feliz día a todas las estudiantes y madres de familia que tal vez se encuentran por ahí en esta clase. Felicitaciones, muchas felicidades para todas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos trabajado en la clase anterior, que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero esta vez vamos a hacer algunos ejercicios ilustrativos, ¿sí? Y cada vez, pues, la idea es que cada ejercicio que sigue tiene un poquito de mayor complejidad, ¿sí? Entonces, sí, quiero que, por favor, cuando tengan alguna duda, me pregunten, porque a veces son pequeños detalles los que no nos permiten entender completamente la dinámica del problema que estemos solucionando. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. A ver acá. Listo, está compartiendo pantalla. Y vamos a resolverlo. Miremos este ejercicio acá. Vamos a empezar con los problemas del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, recordemos que para resolver los problemas contamos con 4 ecuaciones fundamentales, no son las únicas que existen, pero esos son suficientes para resolver todo lo que vamos a hacer en este curso. Tenemos la ecuación número 1 que dice que B sub F es igual a B sub 0 más o menos A por T. Eso significa que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos, dependiendo del caso, la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación es que el D es igual a B sub 0 más B sub F sobre 2 por T. Eso significa que la distancia recorrida por el cuerpo es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido en 2 por el tiempo. Tenemos la ecuación que dice que D igual a B sub 0 por T más o menos A por T al cuadrado sobre 2. Eso significa que la distancia recorrida también se puede expresar como la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más o menos, dependiendo del caso, la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Y la última ecuación con la cual vamos a resolver los problemas que vamos a plantear el día de hoy es B sub F al cuadrado es igual a B sub 0 al cuadrado más o menos 2 por A por D. Eso significa que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos, dependiendo del caso, 2 que multiplica la aceleración por la distancia. Entonces, ¿cuándo nosotros usamos más o cuándo usamos menos? No sé si se acuerdan. Y es que cuando el cuerpo va aumentando su rapidez, o por decirlo de alguna manera, cuando va aumentando su velocidad, se usa el signo más. Cuando el cuerpo va frenando o va disminuyendo su rapidez, su velocidad, se coloca el menos, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, dijimos que en estas ecuaciones, en todos los casos, siempre habían en 4 de 5 variables. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay 5 variables, que son el tiempo, la distancia, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Y que en estas 4 ecuaciones siempre hay 4 de esas 5 variables. Es decir, en esas ecuaciones siempre falta una variable. En esta primera ecuación tenemos a la velocidad inicial, a la velocidad final, a la aceleración y al tiempo. Pero en esta ecuación no tenemos a la distancia. En la ecuación número 2 tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos el tiempo, pero en esta ecuación nos hace falta la aceleración. En la ecuación número 3 tenemos a la distancia, velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, el tiempo otra vez por acá, pero no tenemos la velocidad final. Y en esta última ecuación tenemos a la velocidad inicial por acá, velocidad final por acá, tenemos la aceleración, tenemos la distancia, pero no tenemos el tiempo.
Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para escoger cuál de esas ecuaciones usar? ¿Cómo las escogemos? Pues cuando no nos hablen, por ejemplo, de la distancia, ni nos pregunten por ella, pues usamos la ecuación número 1. Cuando en el problema no nos hablen de la aceleración o no nos pregunten por ella, usamos la ecuación número 2. De igual manera, cuando en los problemas no nos hablen, ni nos den ningún dato, ni nos pregunten por la velocidad final, usamos la ecuación número 3. Y finalmente, si en el problema que nos están entregando no hablan por ninguna parte del tiempo, ni nos preguntan por el tiempo, usamos la ecuación número 4. Bueno, siendo así, haciendo la red como un repaso de la clase anterior, vamos a resolver unos pequeños problemas. El primer problema dice: un auto avanza con MRUA, o sea, con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, cuando su rapidez es 10 metros por segundo, se le aplican los frenos, o sea, empieza a disminuir su velocidad y se detiene después de recorrer 50 metros. Y nos preguntan, ¿qué tiempo demoró el auto en detenerse? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente tratar de dibujar esa situación. Entonces, trato de dibujar como que una carretera para colocar el auto, ¿sí? Aquí va un auto, y el auto, después de cierto recorrido, él se detiene. Entonces, tenemos que analizar cuáles son pues, los datos que nos entregan el problema. El primer dato que nos entrega es que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que es en una línea recta y la aceleración es constante. O sea, la aceleración es un número, una constante. Adicionalmente nos dice que tenemos que cuando su rapidez es de 10 metros sobre segundo, o sea, que cada segundo recorre 10 metros. Entonces yo digo, ¿eso qué será? La velocidad, eso es velocidad, pero ¿será velocidad inicial o velocidad final? ¿Quién me puede ayudar con eso, por favor? ¿Será que esos 10 metros por segundo son velocidad inicial o será velocidad final? Sería Velocidad final. Dicen que es velocidad final. ¿Alguien dice algo diferente? O que en este problema no nos están diciendo que el cuerpo parte del reposo, o sea, no nos están hablando de eso. No nos están hablando de eso. Lo que nos están hablando es que empezamos a estudiarlo y él ya estaba moviéndose. Él ya estaba moviéndose. O sea que el estudio de este movimiento empezó con esta velocidad. O sea que realmente esta velocidad es la velocidad con la que inicia nuestro estudio. O sea que esta es la velocidad inicial. Ahora miren, ¿cuál será la velocidad final? Pues dice que se le aplican los frenos y se detiene. O sea, que ese se detiene es lo último del movimiento, o sea, que esa es la velocidad final. Y cuando un cuerpo se detiene es porque se queda quieto. Y cuando un cuerpo está quieto, ¿qué velocidad tiene? Alguien que me ayude. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando se detiene es porque la velocidad es 0. Entonces, al final del movimiento, él se detiene. O sea, que la velocidad final de este cuerpo es 0. Entonces tenemos que la velocidad inicial son 10 metros por segundo y la velocidad final, como ojo que nuevamente en estos ejercicios no nos están diciendo velocidad final igual a 0, pero cuando nos dicen que se detiene es porque al final está quieto y como él está quieto su velocidad es 0, entonces la velocidad final es 0. Adicionalmente, el problema nos dice que él hace un recorrido de 50 metros. Entonces, desde acá hasta acá tenemos 50 metros. Entonces, ahora nos están pidiendo calcular el tiempo que transcurre entre el momento que él tiene una velocidad de 10 metros por segundo hasta que él tiene una velocidad de 0. Entonces nos preguntan el tiempo. Des en cuenta que en este ejercicio, en este problema, no nos dieron un gráfico. Sin embargo, lo primero que deberíamos hacer es un gráfico para poder sacar y extraer los datos que nos están entregando el problema y tener con claridad un esquema de lo que está sucediendo. Entonces, a continuación, nuevamente, revisamos las variables que tenemos, revisamos la variable que nos están preguntando y determinamos cuál es la variable que no nos preguntan ni tampoco nos dan ningún dato de ella. Entonces vamos a hacer el cuadro. Yo siempre hago el cuadro como por más organización, pero no es obligación. Entonces tenemos las 5 variables del movimiento que son distancia, tiempo, velocidad inicial,
velocidad final y aceleración. Entonces tenemos que este dato de acá, de 10 metros por segundo, es la velocidad inicial. Entonces tenemos velocidad inicial de 10 metros por segundo, tenemos que la velocidad final es 0 metros por segundo, tenemos una distancia de recorrido que es 50 metros, y nos están preguntando por el tiempo que recorre ese espacio. Entonces, la variable que no nos dan ni nos preguntan es la aceleración. Entonces, vamos ahora sí a las ecuaciones y miramos cuál de todas estas 4 ecuaciones no tiene aceleración. ¿Cuál dicen ustedes que es? Muy bien. La número 2, exactamente, la número 2, ahí la señalamos. Es la número 2. Entonces, voy a volver a escribir la ecuación número 2 de acá, voy a escribirla acá para pues empezar a trabajar con ella. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar los valores de esta ecuación. Es decir, donde está distancia, pues coloco 50, porque son 50 metros. Donde está velocidad inicial v sub 0, pues coloco 10. Donde está velocidad final, coloco 0. Este 2 siempre va a estar ahí, entonces coloco un 2. Y donde dice tiempo, pues no la tengo. Y voy entonces a despejarla. Entonces miremos acá. He colocado, vean, en vez de distancia coloqué 50, en vez de v sub 0 coloqué 10, en vez de velocidad final coloqué 0 sobre 2 por t, que es el tiempo, que es lo que me están preguntando y no lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de esta ecuación que he formado con ayuda de los datos del problema, voy a despejar la variable t. Pero primero voy a resolver esto. 10 más 0 es 10. O sea que esto sería 10 sobre 2. Te la vuelvo a escribir acá. 50 igual a 10 sobre 2 por t. Ahora, sabemos que 10 sobre 2 es igual a 5, porque 10 dividido en 2, 5. Entonces queda que 50 es igual a 5t. Y de acá voy a despejar la t. Entonces, bueno, pues digo t igual, entonces queda este 50, y este 5, que está multiplicando la t, si lo paso al otro lado de la igualdad, pasaría a dividir. Entonces quedaría 50 sobre 5, o 50 dividido 5. Y sabemos que 50 dividido 5 es 10. Podemos simplificar quinta de 5, 1, quinta de 50, 10. Entonces queda 10 entre 1, que es 10. O sea que el tiempo es igual a 10. Oh, pero tenemos que colocarle las unidades. No se nos puede olvidar eso. Entonces, como estamos trabajando en el sistema internacional, es decir, la velocidad se está dando en metros sobre segundo o metros por segundo, la distancia en metros, quiere decir que el tiempo se da en segundos. Quiere decir que el resultado es 10 segundos. ¿Cómo así? Que es el recorrido que hace este cuerpo desde que pasa de 10 metros por segundo a 0 y que gasta un recorrido de 50 metros son 10 segundos. ¿Sí? Entonces, esos son 10 segundos. ¿Alguna pregunta en relación a la solución de este ejercicio, de este problema? Listo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí como cometí como que un error. Déjenme borro esto acá enseguida. Listo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con el ejercicio o el problema número 2. El problema número 2 dice, un ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y varía su velocidad de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora en 10 segundos. Y nos preguntan, ¿cuál es la aceleración del ciclista? Entonces, nuevamente, lo primero, aunque no nos dan un gráfico, lo primero que debemos plantearnos es un esquema de lo que está sucediendo. Entonces, voy a dibujar una carretera, ahí va un ciclista, él hace un cambio de velocidad, o sea, él por un momento se encuentra en un instante, se encuentra en este punto de la carretera y después llega como por acá y él está cambiando su velocidad y pasa de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora en 10 segundos. Pero ojo, démonos cuenta de algo acá. Las velocidades no se encuentran en el sistema internacional porque nos encontramos dando las velocidades en kilómetros por hora. Mientras que el tiempo sí lo estamos dando en el sistema internacional, es decir, en segundos.
Entonces, ahí ya tenemos una leve sospecha de que debemos realizar una conversión de unidades antes de solucionar el ejercicio como tal. ¿Sí? Entonces, ahí ya enseguida de entrada uno dice, aquí hay que hacer una conversión, no puedo aplicar enseguida la fórmula porque tengo las velocidades en kilómetros por hora y tengo el tiempo en segundos. Si usted aplica la fórmula directamente, el resultado no va a ser el adecuado, porque para poder aplicar las fórmulas de este movimiento y de cualquiera, debemos mantenernos en el sistema, en un mismo sistema. Profe, Entonces, señor, profe, una por acá. pregunta. Sí, señor. Eh, ¿Qué más, Manuel? ¿Cómo entonces, estás? bien, profe, bien. Profe, entonces, si están hablando de velocidad y la velocidad entonces es kilómetros por hora y nos hablan de segundos, o sea, ahí siempre se hace la conversión, eso nunca puede estar ahí, o sea, no pueden haber kilómetros por hora y tampoco segundos, siempre es la conversión. Excelente. Así es, amigas. O sea, no puede, o sea, no se puede jamás de los jamases. Jamás. Es como si tú estuvieras trabajando con papas y después te vas con yuca. Entonces, o trabajas y todo lo que haces con la papa es con papa, o todo lo que trabajas con yuca es con yuca, pero la mezcla no se puede trabajar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es transformar una de dos. O transformamos kilómetros por hora a metros por segundo, o transformamos segundos a horas. Nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Nos tiene que dar lo mismo, pero sí, lo que tú dices es cierto, o sea, siempre tengo que hacer la transformación porque todos tienen que estar o en el sistema internacional o en el mismo sistema. Tenemos dos opciones, cambiamos kilómetros por hora a metros por segundo, o tenemos la opción de cambiar de segundos a horas, pero hay que hacer la conversión. Entonces, siguiendo con esto, vamos a hacer entonces, primero, bueno, antes de hacer la conversión y todo esto, miremos a ver cuáles son las ecuaciones de este movimiento, que ya las tenemos acá, son las cuatro de siempre, y miremos a ver cuál es la que vamos a utilizar, miremos a ver cuál es la que vamos a utilizar. Entonces, primero que todo, miremos qué variables tenemos, qué variables nos preguntan, y qué variables ni tenemos ni nos preguntan. Entonces, aquí tenemos la tablita con las 5 variables del movimiento, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Listo, entonces tenemos que el ciclista varía su velocidad desde 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora. O sea que tenemos este dato que sería velocidad inicial. O sea, tenemos ya velocidad inicial. Y ese 72 kilómetros por hora, este dato está relacionado con la velocidad final. ¿Sí? Este de 72 kilómetros por hora está relacionado con el dato de velocidad final. O sea que también la tenemos. Ahora, este 10 segundos es un dato que está relacionado con el tiempo, que también tenemos. Entonces, y ahora nos están preguntando por la aceleración, o sea que lo que nos preguntan es acá la aceleración. Entonces, ¿qué variable no nos preguntan ni nos están entregando? La distancia. O sea, no nos dicen nada de la distancia ni nos están preguntando nada de la distancia. Entonces, voy y busco en estas ecuaciones cuál no tiene distancia. Alguien que la observe y que nos diga, es la número tal, por favor. La uno. Muy bien, es la número 1. Aquí la marcamos y esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. ¿Sí? No quiere decir que esa sea la solución final, no. Solamente es la ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces, tenemos acá el dato de la velocidad inicial, que es 18 kilómetros por hora. Ahí lo tenemos, él empieza con 18 kilómetros por hora. Y tenemos el dato de la velocidad con la que termina el movimiento que estamos estudiando, que es la velocidad final, 72 kilómetros por hora. Y nos están diciendo que este ciclista cambia esta velocidad en un tiempo de 10 segundos. En un tiempo de 10 segundos. Y nos están pidiendo ahora precisamente la aceleración. Pero ahora lo que tenemos que enfocarnos es en esta ecuación. ¿Cuál de los dos signos vamos a utilizar? El más y el menos. Alguien que me ayude y me diga si es el más y el menos, y si puede decirme por qué, mucho mejor. Es el más. Profe, el más, ¿Por qué sería el más? porque está aumentando la velocidad, ¿no? Perfecto. Esa es la respuesta perfecta. Se usa el signo más porque la velocidad del ciclista pues está aumentando. Entonces, la fórmula sería velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien, muy bien. Pero ahora, estas unidades, como dijimos anteriormente,
tenemos que transformarla. No podemos trabajar esto en kilómetros por hora y esto en segundos. Eso no se puede porque estaría o sea, sería un resultado que no correspondería con la realidad. Entonces, lo que voy a hacer es transformar estos kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Pero vuelvo y digo, no lo voy a hacer acá, pero se puede transformar segundos a horas y el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, voy a transformar estas unidades, voy a empezar por acá, voy a transformar 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, pongo acá 72 kilómetros por hora, factor de conversión, como quiero eliminar kilómetros abajo, arriba, coloco kilómetros abajo y quiero que termine en metros arriba. Entonces digo, bueno, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Listo, con esto voy a cancelar kilómetros para que me queden metros y ahora voy a utilizar otro factor de conversión para eliminar las horas y para que me queden segundos. Entonces, como horas se encuentran aquí abajo, coloco horas aquí arriba y quiero que quede segundos en la parte inferior. Y yo sé que 1 hora equivale a 3600 segundos. Y listo, empiezo a operar esto. Estos kilómetros de aquí arriba con estos kilómetros de aquí abajo se cancelan. Y estas horas de aquí abajo con estas horas de aquí arriba se cancelan. Y el resultado me va a quedar en metros sobre segundo, que era lo que yo quería. Bueno, entonces yo puedo, si quieren, podemos multiplicar esto de aquí arriba, 72 por 1000, y el resultado lo dividimos entre 3600, o podemos ir simplificando, ¿sí? Por ejemplo, estos dos ceros del 1000 se cancelan con estos dos ceros del 3600, ¿sí? Se cancelan con estos dos, y aquí me queda 10, y aquí me queda 36, y aquí me queda 10, ¿sí? Ahora, ese 36 con ese 72 yo lo puedo simplificar. Claro que sí. ¿Por qué? Yo puedo decir que divido 72 entre 36 y me da 2, y 36 entre 36 me da 1. Entonces me queda aquí un 2, aquí me queda un 10, y aquí abajo me queda un 1, y un 1 acá. O sea, que sería 2 por 10, 20. 20 por 1, 20, entre 1, 20, entre 1, 20. O sea, que en total, 2 por 10, 20. ¿Qué quiere decir? Que 72 kilómetros por hora equivalen a decir 20 metros por segundo. O sea que estos 72 kilómetros por hora yo los puedo transformar en el sistema internacional a 20 metros por segundo. O sea que es lo mismo que un cuerpo recorra cada hora 72 kilómetros a que recorra cada segundo 20 metros. ¿Listo? Ahora, no lo hago acá, pero haciendo un procedimiento similar a este, yo transformo 18 kilómetros por hora y 18 kilómetros por hora se transforma a 5 metros por segundo, haciendo un procedimiento similar al que hice con 72 kilómetros por hora. Es decir, que un cuerpo que recorre cada hora 18 kilómetros es equivalente a decir que el mismo cuerpo recorre cada segundo 5 metros. Ya en este momento, todas las unidades del problema las tengo en el sistema internacional, porque las velocidades las tengo en metros por segundo y el tiempo lo tengo en segundos. Ahora sí puedo aplicar la fórmula que seleccionamos. Para ordenarme, voy a volverla a escribir acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial por la aceleración, perdón, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar en esta ecuación con los datos que me entregaron del problema. Yo tengo la velocidad final, que es 20. Entonces, coloco aquí 20. Perdón, denme un segundito que aquí, como tiene mucha información la diapositiva, listo, 20 lo coloco acá. 20 lo coloco acá. Igual, ¿cuánto es la velocidad inicial? Voy acá y miro, es 5. Listo. El más de la ecuación lo vuelvo a colocar acá. ¿Cuánto es la aceleración? Pues precisamente la aceleración es lo que me están preguntando, entonces dejo solamente la letra A. A multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Él tarda en ese recorrido, en el cambio de velocidad, 10 segundos. Listo, entonces, ¿qué hago en este momento? Lo que me queda hacer es despejar el valor de la aceleración. Bueno, entonces voy a quitar de acá todo lo que me esté, entre comillas, estorbando. Entonces dejo el 20 acá. Este 5 está sumando a este término.
porque está positivo. Si está sumando, lo paso al otro lado y él realiza la operación contraria, que es la resta. Entonces coloco 20 menos 5 igual a lo que queda, a 10, perdón, a A por 10. A por 10. La aceleración por 10. Ahora, ¿por qué no le coloqué el signo más de acá? Pues usted sabe que el signo más yo lo puedo colocar, lo puedo quitar, es lo mismo. Entonces lo que hago es resolver esto. 20 menos 5 es 15. Entonces queda 15 igual a la aceleración por el tiempo. Para despejar la aceleración tengo que quitar este 10. Entonces, listo, voy a despejar la aceleración. Aceleración igual. Profe, Este 15, señor, profe, ¿de dónde salió ese menos? Ahí me perdí. claro que sí. Mira, José David, como queremos despejar A, sí, por aquí vamos acá. Como queremos despejar A, lo que queremos es quitar todo lo que no sea A de este lado de la ecuación. Y lo voy a colocar al otro lado de la ecuación. Entonces, este 5 es lo primero que yo voy a quitar. Este 5. Este 5 ¿está sumando o está restando? ¿Tú qué crees? Está restando. Aquí, como está a este lado de la ecuación y él es positivo, como él es positivo, mira que no tiene ningún signo, quiere decir que es positivo, ahí él estaría sumando. Ahora, yo lo paso al otro lado de la igualdad. Yo lo paso al otro lado de la igualdad y él pasaría con la operación contraria. Como él está positivo, pasaría al otro lado negativo. Mira que este 5 no tiene ningún signo, es positivo. Al pasar al otro lado de la igualdad, pasó con menos 5. Como si fuera Entonces, una ecuación lineal, ¿no? Pues sí, exactamente, ese sí, señor. mismo. Así es, así es. Entonces, yo la paso al otro lado, pasa negativo, y resuelvo 20 menos 5 me da el 15 que está acá. Entonces, ya quité este 5 lo paso al otro lado, y me quedó aquí a este lado solamente la aceleración por el tiempo. Y por eso digo que 15 es igual a la aceleración por el tiempo. No sé si fui claro o te vuelvo a explicar, amigazo. No, profe, sí, ya entendí, muchas gracias. Listo. Entonces, queda 15 igual a la aceleración por 10. Entonces voy a despejar la aceleración. Entonces lo que voy a hacer ahora, este 10 lo voy a quitar de acá. Él está multiplicando. Si lo paso al otro lado, pasaré a dividir. Ojo, pero este 15 lo dejo igual porque como no lo he movido, dejo el 15 acá. Dejo el 15 acá. Y este 10 lo paso para otro lado a dividir, porque estaba multiplicando. Entonces queda que la aceleración es igual a 15 dividido 10. O sea que esto es igual, pueden usar calculadora, pero aquí no es necesario. Aquí corremos la coma, o sea, el 15 no tiene coma, la ponemos al final y la corremos una vez a la izquierda. Entonces queda que la aceleración es 1,5. ¿En qué unidades se da la aceleración? ¿En metros por segundo? No, porque esas son unidades de velocidad. ¿Se da en segundos? No, porque esas son unidades de tiempo. ¿Se da en metros? Tampoco porque es unidad, perdón, en metros no se da porque eso es una unidad de distancia, de longitud. ¿En qué se da las unidades de la aceleración? ¿Alguien que por favor recuerde y me ayude? ¿Alguien se acuerda? Bueno, por los que no se acuerdan, las unidades de la aceleración es en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que hemos encontrado es que la aceleración de este cuerpo o de este ciclista es de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí que es importante tener en cuenta, no olvidarnos de las unidades, ¿sí? Que las distancias se dan en metros, que el tiempo se da en segundos, que la velocidad se da en metros por segundo y que la aceleración se da en metros por segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta adicional en la solución de este ejercicio? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos a hacer un tercer ejercicio. Hagamos un tercer ejercicio. A ver. Listo, miremos este. Dice, un ciclista triplica su velocidad en un tramo de 16 metros, empleando 4 segundos. Si el ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente
¿sí? Para que de pronto no siempre vean la solución inmediatamente, sino que ustedes traten de dar una solución con lo que ustedes crean que se debe hacer. Voy a dejar unos minutos, si ustedes, bueno, dicen, bueno, yo lo haría por este lado, a ver qué método nos surge, qué ideas nos surgen, y que empecemos a observar problemas por primera vez, y que a pesar de que los observemos por primera vez, tengamos como la iniciativa de dar una solución. Entonces voy a dar unos minutos a ver qué se les ocurre, a alguno que tenga alguna respuesta, alguna sugerencia, por favor no las comparte, a ver qué tal nos va, porque es posible que encontremos una respuesta a partir de sus ideas y poder construir nosotros la solución del ejercicio desde cero. Listo, entonces voy a dejar unos minutos para que lo analicen. Quito esto de acá y listo. Bueno, ¿a alguien se le ocurrió alguna idea de cómo se puede solucionar ese problema? Bueno, ¿Alguna? yo apenas lo estaba comenzando a solucionar, pero yo creo que es pues sí, con la fórmula 3. Con la fórmula 3. Déjame ver la fórmula que a mí se me olvidó. Interesante. Sí se podría. Sí se podría, solo que es como la manera que es más complicada de solucionar, pero sí se podría. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene un comentario adicional? Bueno, voy a solucionarlo porque este ejercicio tiene un mayor grado de complejidad que los anteriores, ¿sí? Porque hay que buscar la manera de representar matemáticamente lo que sabemos del problema. Entonces, lo primero que voy a hacer, nuevamente acá, a ver, denme un segundo, por favor, es tratar de dibujar la situación que nos están presentando para resolver. Entonces dice, bueno, un ciclista triplica su velocidad en un tramo de 16 metros empleando 4 segundos en esto. Si el ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calcular la aceleración del ciclista. Listo. Entonces, ahí dibujo la carretera, digamos que este es el ciclista, y él después de un tiempo triplica su velocidad, y que es en ese tramo, dicen que después de después de ese tramo, él tiene su velocidad triplicada, y ese tramo es de 16 metros, o sea que de este recorrido aquí a acá, el ciclista
ha pasado por 16 metros de carretera y que eso lo hace en un tiempo de 16 segundos. Y nos preguntan o nos piden calcular la aceleración. Dicen, ¿cuánto vale la aceleración? Entonces, en este caso, tenemos que ver, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, no nos dicen nada de cuánto vale la velocidad inicial, ni tampoco nos dicen nada de cuánto vale la velocidad final. No nos dicen nada. Pero sí nos dicen algo acerca de eso. Nos dicen que la velocidad inicial es un valor y que al final esa velocidad inicial fue triplicada. Porque cuando hablan de que la velocidad fue triplicada, es que si, por ejemplo, al comienzo era 10, al final eran 30, porque 10 por 3, 30. O si al comienzo eran 5 metros por segundo, al final eran 15 metros por segundo, porque 5 por 3, 15. Es decir, a pesar de que no nos dan los valores de la velocidad inicial ni de la velocidad final, nos dicen una relación entre ellas. Y es que al final tiene 3 veces más la velocidad que tenía al comienzo, porque el mismo ejercicio nos dice que el ciclista triplica su velocidad después de haber recorrido un espacio de 16 metros. Entonces voy a tratar de manejar esta información de alguna manera que me ayude a resolverlo. Entonces voy a decir que la velocidad inicial del ciclista es X, porque no la conozco. No conozco cuánto vale la velocidad del ciclista, la velocidad inicial. Pero lo que sí sé es que al final de este tramo, la velocidad va a estar triplicada. Entonces, si la velocidad inicial es X, ¿cómo creen ustedes que será la velocidad final para que pueda indicar X a la 3, velocidad? Muy bien, sería 3 por X, porque 3 por X significa que se triplicó esta velocidad inicial que era X. Muy bien, entonces la velocidad final es 3 por X o 3X, como quieran llamarla, 3 por X o 3X. ¿Por qué? Porque yo llamé velocidad inicial X porque quise. Puede llamarla con otra letra, B o A, la que sea. El asunto es que la velocidad inicial es un valor y la final es 3 veces ese valor porque se triplica. Bueno, entonces, por un momento me voy a olvidar de que me están preguntando por la aceleración para poder hallar algo que me ayude a continuar. Por un momento me olvido de que me dan la aceleración. Entonces, tengo los datos que me relacionan a la velocidad inicial, me relacionan a la velocidad final, me relacionan al tiempo y me relacionan la distancia. Entonces, por un momento me olvido de que me dieron o me preguntaron la aceleración. Entonces, aquí tengo las 4 ecuaciones del movimiento. Entonces, como por un momento me he olvidado de que me entregaron la aceleración, ¿cuál de estas ecuaciones voy a utilizar? Pues voy a utilizar la ecuación que precisamente no tenga aceleración, ¿sí? Precisamente voy a utilizar la ecuación que no tenga aceleración. Entonces, de todas estas, la que no tiene aceleración es la número 2. Pues le digo, por un momento me olvido de que me preguntaron por la aceleración para poder resolver algo de la velocidad. Entonces, como me olvido que me entregaron o que me preguntaron algo acerca de la aceleración, busco de las 4 ecuaciones que siempre hemos manejado en este tema, cuál de todas ellas no tiene aceleración. Y la ecuación número 2 no tiene aceleración. Entonces, voy a utilizar esa ecuación de manera inicial y voy a reemplazar todos estos valores por los que me entrega el problema. Entonces, ya tengo que la distancia es 16, tengo que la velocidad inicial es X, porque no sé cuánto vale, pero tengo que la velocidad final es 3X, tengo este 2 que siempre va a estar ahí, y tengo el tiempo en que dura este ciclista en hacer este recorrido, que son 4 segundos, o sea, coloco 4. Entonces, miren, voy a reemplazar en la ecuación por los valores que tengo del problema. Entonces, distancia, coloco 16 igual ¿a quién? A la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? X. Más velocidad final, ¿cuánto vale? 3X. Lo coloco acá. Esto dividido entre 2. Y todo eso multiplicado por el tiempo, que es 4. ¿Listo? Lo que hice fue reemplazar con los datos que me dio el mismo problema. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es continuar resolviendo esta ecuación, solamente que voy a hacer esta operación. ¿Cuánto es X más 3X? ¿Alguien que me ayude con eso, por favor?
X más 3X. 4X. Muy bien, porque son términos comunes. Es como tener una manzana más 3 manzanas, al final tengo 4 manzanas. Entonces, vuelvo a escribir todo esto, pero en vez de escribir X más 3X, coloco enseguida 4X. Entonces digo 16 igual, entonces la división aquí tengo 4X y aquí tengo el 2 multiplicado por 4. Lo que quiero hacer aquí ahora es despejar ese valor de X, que corresponde al valor de la velocidad inicial. Entonces voy a despejarlo. ¿Qué significa? Que voy a quitar de aquí todo lo que no sea X. Miren que este 4 está multiplicando a la X, este 2 está dividiendo a la X, y este 4 también está multiplicando a la X. Entonces lo voy a pasar al otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. Entonces coloco aquí X igual, ¿sí? El 16 está acá, lo dejo normal. Entonces miremos una cosa. 16 por... Este 2 se está dividiendo, pasaría al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Entonces lo paso aquí por 2. Listo. Entonces, este 4 que está multiplicando la X pasaría aquí ¿a qué? A dividir. Entonces pongo el 4 acá. ¿Sí? Este 4 que está acá también acá, está multiplicando la X. Si lo paso al otro lado, pasaría a dividir. Y sabemos que estos dos se están multiplicando acá. Entonces, X va a ser igual a 16 por 2, dividido en 4 y dividido en 4. Entonces, lo que puedo hacer es rápidamente simplificar. 4 por 4, 16. Y 16 de acá abajo y 16 de acá arriba se cancelan, o sea que solamente me quedaría el 2. Quiere decir que X es igual a 2, como X es una velocidad, estamos hablando de velocidad, las unidades de X, ¿qué vendrían siendo? ¿Alguien que por favor me ayude con eso? ¿Qué unidades se utilizan para dar la velocidad? La distancia sobre el tiempo, no. Muy bien, entonces sería metros por segundo o metros sobre segundo. Muy bien. Entonces quiere decir que X es igual a 2 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad inicial del ciclista es 2 metros por segundo. Bueno, como ya tengo la velocidad inicial y sé que la velocidad final es el triple, o sea, 3 veces la velocidad inicial, pues sencillamente lo que hago es decir, bueno, la velocidad final es 3 veces X o 3 veces la velocidad inicial. Entonces digo, bueno, esto es 3 por X, ¿cuánto vale? X vale 2. Y 3 por 2 es igual a 6. Y nuevamente, como es velocidad, se da en metros por segundo o metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad final es 6 metros por segundo. Entonces, démonos cuenta que se cumple. Que la velocidad inicial es 2 y la velocidad final es 6. O sea, la velocidad final es el triple de la velocidad inicial. Bueno, entonces ahí ya he determinado el valor de la velocidad inicial y el valor de la velocidad final, ¿sí? Pero todavía no resuelto el problema, porque el problema lo que me está preguntando o lo que me pide calcular es la aceleración del ciclista. Entonces, bueno, ¿cuánto es la aceleración? Bueno, en este caso, démonos cuenta que tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia, y me preguntan por la aceleración. Es decir, que yo tengo ya todos los datos, solamente me preguntan por la aceleración. Yo podría utilizar, en este caso, cualquier fórmula que tenga aceleración, cualquiera. El problema con la ecuación 2 es que por ninguna parte tiene aceleración, entonces no podría despejarlo al final. Pero de las demás ecuaciones tengo aceleración. Aquí la tengo acá, aquí la tengo acá y aquí la tengo acá. Yo podría utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones, de la ecuación 1, la ecuación 3 y la ecuación 4, y despejar el valor de la aceleración y me va a dar la respuesta. Ahora, yo voy a escoger cuál, pues para la que para mí sea más fácil. Miremos acá que eso tiene un t al cuadrado, eso tiene una velocidad final al cuadrado. Entonces yo no la voy a escoger, no porque no se pueda, sino porque la ecuación número 1 es como más fácil de resolver. Es más sencilla matemáticamente hablando. Entonces yo voy a escoger la ecuación número 1 que tiene aceleración. Sin embargo, pude haber escogido la ecuación número 3 o la ecuación número 4 que llegaré al mismo resultado, solamente que sería un poco más complicado. El compañero ahorita al comienzo nos dijo, yo utilizaría la ecuación número 3. Yo le dije, pues sí, se puede porque tiene aceleración, pero sería un poquito más complicado. Pues ahí, pues en la 3, me dejó pues sí, plantear las dos incógnitas. Exactamente, aunque aquí ya tienes el tiempo. Entonces el tiempo no sería ninguna incógnita, la distancia sería 16. La velocidad inicial sería 2.
Otra vez por el tiempo, por tiempo que es 4. Más o menos la aceleración, que es lo que vamos a despejar. Tiempo al cuadrado sería 4 al cuadrado, que es 16 dividido en 2. Y de ahí se despeja. De ahí se despejaría. Y Eso. daría solamente una sola solución porque la aceleración está elevada a la 1. Pero bueno, voy a escoger esta que es la más fácil. Velocidad final igual a velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Pero nuevamente, tenemos que definir si usamos el más o usamos el menos. Alguien que me diga si usamos el más o el menos y por qué creería. El más. ¿Y por qué usamos el El más? más. ¿Por qué? Porque la aceleración es aumentar la velocidad. Porque en este caso la velocidad está aumentando. Miren que pasó de 2 a 6. O sea, la velocidad va aumentando, la rapidez va aumentando, entonces usamos muy bien, usamos el más. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya por último? Reemplazar en esa ecuación de acuerdo con los valores que nos entrega el problema. Velocidad final es 6. Entonces coloco 6 igual. Velocidad inicial es 2. A 2 más la aceleración, que no sé cuánto vale, me la están preguntando, por el tiempo que hace el recorrido, que es 4 segundos. Coloco 4. Pues nuevamente voy a despejar de aquí el valor de la aceleración, que es lo que me están pidiendo en el problema. Entonces voy a quitar de este lado de la ecuación todo lo que no sea A. Este 2 que está acá está positivo o está sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces queda 6, está igualito, menos 2, igual a más A por 4. Pero como es más, pues lo puedo colocar o quitar, no hay ningún problema. Entonces queda que 6 menos 2 es igual a la aceleración por 4. Entonces resuelvo esto. 6 menos 2 es 4. Entonces coloco 4 igual a la aceleración por 4. Te voy a despejar A. Este 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces queda que A es igual a este 4 que saca, lo dejo quietico. Este 4 que está multiplicado pasa al otro lado a dividir. Entonces queda que la aceleración es igual a 4 dividido en 4. O sea que eso es igual a 1. ¿Y en qué unidades se da la aceleración? Recordemos, en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces no me olvido de colocar las unidades. Y queda entonces que la aceleración de ese ciclista que triplica su velocidad en un tramo de 16 metros en 4 segundos es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí termina la solución del problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud de la solución? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo les va a ustedes. Hagamos este ejercicio ustedes solos a ver cómo les va. ¿Sí? A ver qué tal. Cualquier duda, pues me avisan o me comentan. Hagamos este ejercicio. Un auto avanza con MRUA cuando su rapidez es de 20 metros por segundo, se le aplican los frenos y se detiene después de recorrer 100 metros. ¿Qué tiempo se demoró el auto en detenerse? Entonces, alguien que me pueda decir cuando, que lo haga y que diga, bueno, a mí me dio tanto, a ver cuánto le da, o cualquier duda que tenga, que me diga, no, es que esta parte no la entendí o no sé qué hacer acá. Vamos a dar solamente, miremos acá, 2 minuticos a ver qué tal. A ver cómo nos va y si hay alguna duda me preguntan y la resolvemos, claro que sí. ¿Alguien ya sabe qué ecuación utilizar? La 2 no. La ecuación número 2, ahí estaba marcada, porque no nos están dando nada de la aceleración, ni tampoco nos están preguntando por la aceleración. Muy bien. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar y después despejar lo que nos estén preguntando.
¿Alguien ya pudo calcular el valor del tiempo? Profe, a mí me dio 10 Muy bien. ¿En qué unidad? ¿En qué unidades? segundos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Brian. Brian. Muy bien, Brian. Esa es la respuesta. 10 segundos. Felicitaciones. Eso es. Me alegra mucho que ya estén manejando las ecuaciones, que pues si de pronto se confunden no pasa nada. Eso en la medida en que uno va practicando, uno va mejorando el manejo de esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, el día de mañana yo traeré otros ejemplos y ahí sí colocaremos al final un ejercicio o dos para que resuelvan y me entreguen como parte de la actividad que vamos a desarrollar para no tener que realizar el taller, ¿sí? Pero me alegra mucho que me han dado las dos respuestas bien, que era la ecuación número 2 y que la respuesta es 10 segundos. Me parece súper. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Recuerden que el día de mañana tenemos clase a las 10:20 de la mañana después del descanso, de 10:20 a 11:20. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Bueno, entonces voy a dejar de grabar y con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Espero verlos el día de mañana muy puntuales y así quedamos. Muchas gracias. Gracias a